Hola, soy Marcelo Guagnini. Nos volvemos a encontrar en esta sección que desde SIM llamamos Aprendizaje de Contenidos Integrados. En esta oportunidad hablaremos del virus del papiloma humano. Algunos conceptos que aquí se desarrollarán exceden lo exigido por la asignatura, pero servirán para la mejor comprensión del tema. Se resaltará lo importante a saber. Estas son algunas características del virus que ustedes ya conocen. Son virus con genoma ADN, de distribución mundial y sin incidencia estacional. Codifican proteínas que estimulan la proliferación celular. Son transmitidos por contacto directo, vómites o a través del paso por el canal del parto, como ocurre en las lesiones observadas en la laringe. Tienen una gran avidez por el epitelio escamoso. Por eso sus lesiones se observan en la mucosa vulvar, en la vaginal, en la cervical, en la anal, en la orofaringia, en la laringe y en el esófago, aunque también se pueden ver en el epitelio cilíndrico endocervical. El ciclo de replicación se relaciona al ciclo vital del queratinocito y de las células epiteliales de piel y mucosas. Accede a las células basales a través de abrasiones de la piel o mucosas. Hasta ahora se han descubierto más de 200 serotipos, algunos con mayor poder oncogénico. Básicamente y a grandes rasgos, sabemos que el origen de las neoplasias puede ser hereditario o esporádico. Pero a finales de 1970 se descubrió que el virus del papiloma humano aparece en más del 99% de todas las neoplasias cervicales. Este descubrimiento marcó un antes y un después en la historia del cáncer cervicouterino. El pico de mayor incidencia de infección por HPV es entre los 25 y 29 años. Los serotipos 16 y 18 se aíslan en por lo menos el 70% de todos los carcinomas de cuello. El carcinoma de cuello uterino, y según la estadística de la cual sea origen, es la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres. Algunas estadísticas de algunos países hablan de hasta la segunda causa de muerte. El 5% de los PAP demuestra infección por HPV y el 10% de infecciones por HPV de alto riesgo termina por desarrollar displasia. Los factores predisponentes que favorecen la infección por el virus del papiloma humano son los siguientes. Numerosas parejas sexuales. Comienzo temprano de actividad sexual, menor de 16 años. El tabaquismo, ya que la nicotina y otros metabolitos del tabaco alteran la función de la célula de Langerhans. Recordando que la célula de Langerhans es una célula que participa en la inmunidad innata. La inmunosupresión, la temprana edad de paridad, el número de partos, los bajos recursos socioeconómicos, y esto no tanto por el poder económico, sino por la dificultad en el acceso a los servicios de salud. El HIV y otras infecciones de transmisión sexual. La deficiencia vitamínica. El uso de anticonceptivos orales. En este caso porque los estrógenos que se hallan en los anticonceptivos interactúan con el virus favoreciendo la infección. Además, el uso de anticonceptivos orales está asociado al déficit de folatos. Los periodos de intervalos largos entre PAPs y la disbiosis. Recordamos que la microbiota normal de la vagina está fundamentalmente integrada por los lactobacilos. Una alteración en la microbiota, sobre todo se ha estudiado que la presencia de un germen como es el Fusobacterium produce alteraciones en las uniones intercelulares de los queratinocitos. Al producir estas alteraciones favorece la entrada del virus al epitelio. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas de la infección por el virus del papiloma humano? Esto va a depender de si la infección es por virus de bajo riesgo o por virus de alto riesgo. Vamos a comenzar por los virus de bajo riesgo. ¿Por qué se llama virus del papiloma humano? Y acá vemos la definición de la palabra papiloma. Papiloma viene del latín moderno, término formado por papila,
pezón de mama de mujer, que a la vez es el diminutivo de pápula, que se traduce como inflamación que adopta la forma de una protuberancia en forma de pezón. Es decir, que cuando hablamos de papiloma, le diría que es casi sinónimo a verruga. Entonces, las lesiones en la vulva de los virus de bajo riesgo van a ser lesiones verrugosas. Particularmente se denominan condiloma acuminado. ¿Qué quiere decir la palabra condiloma acuminado? Que en realidad viene del griego. Condiloma significa verruga y acuminado que termina en punta. Esta es la traducción histológica de la lesión vista anteriormente y conocida como condiloma acuminado. Lo que se observa en esta foto son excrescencias del epitelio escamoso, epitelio pavimentoso, epitelio plano-plastificado, conformando imágenes como si fuera en dedos de guante. Un mayor aumento de la punta de las excrescencias vistas en la foto anterior nos permite observar el efecto citopático viral que produce el virus del papiloma humano en los queratinocitos del epitelio vulvar. Estos efectos son denominados efectos coilocitóticos o coilocitos, que son alteraciones nucleares de los queratinocitos y una vacuolización perinuclear. Pero, ¿qué ocurre en el cérvix? En el cérvix en general no se producen lesiones verrugosas. Las lesiones suelen ser levemente sobrelevadas y los condilomas acuminados, como se ve marcado en la flecha, no son tan notorios como lo observado en la vulva. Algunas lesiones en el cérvix ni siquiera son sobrelevadas y solo se ponen de manifiesto con el uso del ácido acético. El ácido acético es utilizado en colposcopía para teñir de blanco zonas de daño epitelial. O sea que las infecciones por HPV, excepto que se manifiesten con verrugas vulgares, suelen ser asintomáticas. Por eso es importante el tamizaje con la técnica de Papa Nicolau, porque a través de esta técnica podemos llegar a ver los efectos citopáticos viral que produce el virus del papiloma humano. Esta es la característica que se observa en la citología de una coloración con PAP, que son los coilocitos. Hasta ahora hemos hablado de las lesiones que producen los virus de bajo riesgo, ¿no? Verrugas vulvares, condiloma acuminado cervical, lesiones coilocitóticas. ¿Pero dónde ocurre fundamentalmente en el cérvix este tipo de lesiones? La zona donde ocurre la infección por HPV es la zona de transformación. Recordamos que es la zona de transformación. En la foto A vemos un área rojiza periorificial que es una ectopía endocervical. La zona más blanca es el epitelio pavimentoso exocervical. En la foto B, entre la línea amarilla y la línea roja, vemos que parte de ese epitelio endocervical ha sido recubierto por un nuevo epitelio escamoso pavimentoso, y a eso se llama metaplasia pavimentosa. Para posteriormente, en la foto C, observar que toda la zona rojiza ha sido cubierta por epitelio escamoso. Esto ya es una metaplasia escamosa completa y ahí vemos que el área de unión exoendocervical original es la de la línea roja y la nueva unión exoendocervical está ya más profunda y es la que está señalizada con la línea amarilla. Entre la línea amarilla y la línea roja se sitúa la denominada zona de transformación, que va a estar cubierta
por un epitelio metaplásico de tipo escamoso o pavimentoso. Así es como se observa histológicamente un epitelio escamoso, pavimentoso, plano estratificado del epitelio exocervical normal. Fíjense que los núcleos azules son pequeños y los citoplasmas son claros y amplios, y eso se debe a la presencia de glucógeno. Acá vemos la zona de transformación. Lo que nos ayuda a decir que estamos en dicha zona es la presencia de glándulas endocervicales tapizadas por un epitelio escamoso que en este caso es inmaduro. Si nosotros estuviésemos en el endocervix, el epitelio de superficie debiera ser epitelio cilíndrico simple. Pero fíjense que las glándulas endocervicales están obstruidas por un epitelio escamoso que en este caso es inmaduro, porque van a ver la diferencia del epitelio escamoso inmaduro en esta foto con la foto siguiente. Observamos en este caso el epitelio escamoso maduro, viendo que el citoplasma ya es más amplio, es eosinófilo, tiene, como se ve quizás más hacia el lado derecho, eh, citoplasma claro por la presencia de glucógeno. Y fíjense cómo la glándula endocervical queda totalmente ocluida por ese epitelio escamoso. Nuevamente repetimos, estamos en el área endocervical, donde debiera estar tapizada por epitelio cilíndrico simple, y en vez de eso tenemos epitelio escamoso, plano estratificado o pavimentoso. Esa zona, sobre todo cuando está revestida por epitelio inmaduro, es la zona proclive a la infección por el virus del HPV. En esta foto observamos los pasos de la infección. Luego de microabrasiones de la mucosa cervical, el virus entra y se incorpora a las células basales. Las células basales del epitelio son las células que tienen la capacidad de proliferar. Entonces, de células basales se van a transformar en células intermedias y de células intermedias en células superficiales. En los virus de bajo riesgo se van a producir partículas infectantes que van a dar lugar a nuevas infecciones en la mucosa y a los contagios. Pero en los virus de alto riesgo, el virus se va a incorporar al genoma del núcleo de las células basales y va a producir otro tipo de alteraciones que son las que vamos a describir a continuación. Antes de conocer las alteraciones que producen los virus de alto riesgo en la mucosa cervical, es necesario recordar el término displasia. El concepto actual de displasia epitelial es un concepto global que señala la existencia de una combinación variable de fenómenos microscópicos indicativos de un desorden de la maduración epitelial y de una alteración de la proliferación celular. Sabemos que la célula, cuanto más inmadura es, más capacidad de proliferación tiene. Cuando el epitelio llega a su punto culmine de maduración, pierde esta capacidad de proliferación. Entonces lo que ocurre básicamente es una alteración de la maduración celular. Entonces hemos recordado el término displasia. Las displasias pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser severas. Si nosotros nos hacemos la imagen del espesor de un epitelio, cuando las células del primer tercio, es decir, el tercio basal, el que está más cerca de la membrana basal, está afectado por fenómenos displásicos, hablamos de una displasia leve. Cuando están afectados 2/3 del epitelio, hablamos de displasia moderada, y cuando todo el espesor del epitelio está afectado, hablamos de displasia severa o displasia grave. Esta displasia grave o severa en ocasiones ha recibido la terminología de carcinoma in situ. Pues bien, en los sectores del aparato genital femenino, esta displasia leve, moderada y severa
ha tenido su nombre específico en base al lugar donde se halla. Por ejemplo, una displasia en el cérvix pasó a denominarse neoplasia intraepitelial cervical o SIN. La displasia en la vulva, neoplasia intraepitelial vulvar o BIN. En la vagina, neoplasia intraepitelial vaginal o VAIN. Y en el ano, neoplasia intraepitelial anal. Es decir, que, por ejemplo, hablando del cérvix, la displasia leve era sinónimo de un SIN 1, la displasia moderada sinónimo de SIN 2 y la displasia severa sinónimo de SIN 3. Todas estas lesiones ahora actualmente se aunan en una sola terminología que es lesión intraepitelial escamosa o SIL. Este esquema grafica lo comentado anteriormente. Tenemos la microabrasión, cómo entran las partículas virales, cómo se incorporan al genoma del núcleo de las células basales, cómo alteran la maduración celular. Entonces, una lesión intraepitelial escamosa de grado bajo afecta a las células que están más cerca de la membrana basal y las de alto grado afectan los 2/3 y el tercio completo del epitelio cervical. Si esto progresa, se transforma en un cáncer que es invasivo porque ya perfora la membrana basal y ya tiene la capacidad de infiltrar el tejido estromal subyacente. Entonces las lesiones van a depender del serotipo viral. Los virus de bajo riesgo van a producir coilocitosis y o displasia leve. Y los virus de alto riesgo van a producir displasia moderada o displasia severa. También en estas lesiones puede llegar a haber coilocitosis. Esta foto grafica las alteraciones que pueden observarse en la mucosa cervical con los cambios de la nomenclatura según han pasado los años. Cuando la alteración de la maduración es en las células basales, dijimos que se llama displasia leve. Posteriormente, SIN 1 o neoplasia intracervical 1, y esto actualmente se denomina lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. La displasia moderada, donde se afectan 2/3 del espesor del epitelio, y la displasia severa, donde se afectan los 3/3 del espesor epitelial, junto con el carcinoma in situ, que prácticamente son sinónimos, que es displasia severa y carcinoma in situ, están dentro del grupo actual de la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Posteriormente, esto puede evolucionar a un carcinoma invasivo donde se perfora la membrana basal y ya las células tienen capacidad de infiltrar el estroma subyacente y a su vez de dar metástasis si es que invaden alguna estructura vascular. Acá vemos dos histologías para que puedan apreciar la diferencia entre el epitelio normal y un epitelio con una lesión intraepitelial escamosa, en este caso de alto grado. Fíjense que en el epitelio normal, si bien está en un aumento menor, presentan células con núcleos pequeños. Las imágenes que ven del citoplasma claro se debe a la presencia de glucógeno. El citoplasma es eosinófilo, o sea, lo ven rosado. En vez, en la imagen de la derecha, fíjense que el epitelio prácticamente presenta en todo su espesor una disminución de esa eosinofilia, o sea, el citoplasma eosinófilo que se ven en el epitelio normal
Acá es de menor cuantía porque el predominio es de los núcleos se hacen más grandes, los núcleos se tiñen basófilos, perdió la maduración celular. Fíjense que los núcleos de las células basales son prácticamente similares a los núcleos que están en la superficie, son grandes, al contrario de la foto del epitelio normal, donde los núcleos son pequeños y oscuros. Otra foto para que aprecien la transición entre un epitelio normal y un epitelio con una lesión intraepitelial escamosa. Fíjense el epitelio normal, como los núcleos que están cercanos a la membrana basal son núcleos de mediano tamaño, pero a medida que vamos ascendiendo a la superficie, los núcleos se hacen más pequeños, el citoplasma es amplio, con glucógeno, por eso se ven claros. En cambio, de la flecha hacia la derecha, fíjense que los núcleos de la zona basal son prácticamente similares a los núcleos que están en la superficie y aparte son más oscuros, es decir, son hipercromáticos. Otra foto para que vean un poco lo mismo. A la izquierda el epitelio normal, fíjense también lo mismo que describimos en la foto anterior, el citoplasma claro, la maduración celular hacia la superficie, mientras que a la derecha de la foto la pérdida de la maduración, las células que están en la base son parecidas a la de la superficie. Y fíjense, justo acá está bien notorio que la lesión se presenta en la zona de transformación. Vemos las glándulas endocervicales ocluidas por el epitelio escamoso metaplásico que ha sufrido estas alteraciones displásicas y que están en la superficie de dichas glándulas. Acá podemos apreciar la histología de un SIN2, una neoplasia intraepitelial cervical grado 2, pero recordemos que actualmente está en el grupo de lo que son las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Fíjense cómo la alteración de la maduración celular ocurre en los 2/3 basales del epitelio. Observen los núcleos que son grandes en esos 2/3, mientras que los núcleos que están en la superficie están aplanados, son más pequeños, todavía conservan el glucógeno en el citoplasma. Y contrariamente, en estas imágenes histológicas de una neoplasia intraepitelial cervical grado 3, vemos que la alteración celular es en los 3/3 del espesor del epitelio. Sobre todo se aprecia mejor en la foto de la derecha, donde tanto los núcleos superficiales como los núcleos basales son grandes, son hipercromáticos, tienen cromatina granular y prácticamente casi no habría diferencia con lo que antiguamente se denominaba carcinoma in situ. Esta foto es para mostrar que en las neoplasias intracervicales grado 3 o SIL de alto grado también pueden persistir los coilocitos, es decir, que si bien el coilocito es una imagen más característica de las lesiones de bajo grado, pueden observarse también en las lesiones de alto grado. Esta imagen es para mostrarle que a veces las biopsias no nos muestran los 3/3 para identificar si podemos hablar de un SIN2 o de un SIN3, ¿no? Recuerden que la toma de biopsias son tomas en sacabocados, así que pueden estar alteradas la histología o su histoarquitectura, por lo tanto, a veces nos cuesta establecer si hablamos de un SIN2 o de un SIN3. No sería igual del todo importante, pues volvemos a repetir que SIN2 y SIN3 estaría dentro de lo que actualmente llamamos
SIL de alto grado, ¿no? Y cuando las biopsias son pequeñas, o por ejemplo, debido a la toma, está alterada su histoarquitectura, podemos tener otros métodos que nos ayuden para determinar si la lesión es debida a un virus de alto riesgo o un virus de bajo riesgo. En este caso, estamos viendo una técnica de inmunohistoquímica que marca las células infectadas por virus de alto riesgo, ya que lo que estamos inmunotiniendo sería la proteína P16, que es una proteína que está involucrada en la alteración de las apoptosis, ¿no? Entonces, la inmunohistoquímica en este caso eh, tiñe de marrón oscuro la presencia de esta alteración de la proteína P16 que está en los núcleos de las células. Y esto en general está asociado a infección por los serotipos 16 y los serotipos 18. Este cuadro nos sirve para observar la historia natural de las neoplasias intraepiteliales cervicales en base al grado de lesión. Fíjense que los sin 1, en general la mayoría regresan y son muy pocos los que progresan a carcinoma in situ. Esa palabra CIS significa carcinoma in situ. Y el sin 3 también tiene un bajo índice de progresión a un carcinoma in situ. El cuadro de abajo es la tasa de regresión y progresión en base a los 2 años y a los 10 años. La displasia leve, fíjense que tiene una tasa bastante alta de regresión a los 10 años y la displasia severa tiene una tasa de progresión que tampoco es tan alta, del 21% a 10 años. Cuando hablamos de progresión, hablamos de progresión a carcinoma invasor, ¿no? En este caso. Si bien no es resorte de SIM hablar del tratamiento, debemos saber que las lesiones intraepiteliales de bajo grado pueden seguirse en forma expectante o incluso con tratamientos tópicos, y las lesiones de alto grado se pueden tratar con estos métodos que están descritos en esta foto: el procedimiento de escisión electroquirúrgica, que es un procedimiento menos invasivo y que se puede hacer en consultorio, para lesiones más bien pequeñas, en pacientes jóvenes, en donde en la colposcopía uno puede observar eh, los límites de la lesión. Y el tratamiento de la izquierda es el cono, también se llama cono frío, es un tratamiento quirúrgico. Esto se realiza en el quirófano, y son tratamientos conservadores, ¿no? Conservadores porque lo único que se reseca es la lesión, ¿no? Acá observamos las piezas macroscópicas de los procedimientos descritos en la foto anterior. Fíjense a la derecha como es un cono frío, ¿no? La forma triangular que tiene la pieza, la aguja señala la hora 12, el lip, fíjense que es más plano, hay menor cantidad de tejido, también está señalizada en hora 12, así se determinan los márgenes si la resección llega a ser incompleta. Y lo que obviamente hay que evitar es llegar a esta situación, que es un carcinoma escamoso de cervix. Esta es una pieza de resección y fíjense la lesión protruyente señalizada con la flecha, ¿no? Hasta ahora hemos hablado entonces
de las lesiones que producen los virus de bajo riesgo en la vulva, como son los condilomas acuminados, y de las lesiones que producen los virus, tanto de bajo riesgo como de alto riesgo, en la mucosa cervical. En la vulva tenemos la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada y la neoplasia intraepitelial vulvar usual. La neoplasia intraepitelial vulvar usual es la que depende de la infección por HPV. La incidencia es del 95% en relación a la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. Los factores de riesgo son el cigarrillo, la inmunosupresión y las prácticas sexuales. En general se presenta clínicamente entre los 30 y 50 años, suelen ser lesiones multifocales y multicéntricas, y el 5% progresa a lo que es un carcinoma de células escamosas con sus variantes basaloide y verrugosa. El BIN diferenciado en realidad estaría fuera de esta clase porque depende de una lesión que ya van a estudiar en los seminarios y en los laboratorios. Esta lesión precursora del BIN diferenciado es el líquen escleroso y la hiperplasia de células escamosas, pero sobre todo el líquen escleroso. El líquen escleroso es una lesión que se da en los extremos de la vida, ya sea mujeres muy jóvenes o mujeres posmenopáusicas. La incidencia es del 5%, los factores de riesgo es la edad, la irritación, inflamación, el estrés oxidativo y el estrés isquémico, y el 35% del BIN diferenciado progresa al carcinoma escamoso vulvar queratinizante. Ya, como dije anteriormente, se va a profundizar este tema en los seminarios. Bueno, entonces después de todo lo expuesto, lo importante para recordar es lo siguiente. La infección por el virus del papiloma humano es de muy alta prevalencia en jóvenes. La mayoría de las lesiones son autorresolutivas, es decir, que son dependientes de la inmunidad personal. La infección por HPV en general es asintomática, por eso es importante los estudios de tamizaje como el Papa Nicolau. La progresión a carcinoma conlleva un largo periodo de tiempo. La nomenclatura actual para las lesiones precancerosas es el SIL, o sea, lesión intraepitelial escamosa. Ya dijimos de alto grado y de bajo grado. Los virus de bajo riesgo provocan verrugas y SIL de bajo grado. Y los virus de alto riesgo en general provocan SIL de alto grado. Se recomienda la vacuna a partir de los 11 años. Y las vacunadas no quedan protegidas contra todas las cepas posibles del HPV. Por lo tanto, la vacuna no va a sustituir al PAP. Esto tiene que quedar bien grabado. El PAP es el método de tamizaje por excelencia que sirve para la detección precoz de las lesiones precursoras del carcinoma de cuello uterino, o sea, el antiguamente llamado SIN, actualmente SIL. Si diagnosticamos cáncer, ya llegamos tarde.